Hola, maestro. Hola a todos, yo soy José y esto es Cápsulas de Ciencia. Y sí, en la cápsula de hoy viajamos a la antigua Grecia para hablar sobre el teorema de Pitágoras. Y es que Pitágoras fue un matemático y filósofo griego que vivió en el siglo V a.C. y es considerado por muchos como el primer matemático puro de nuestra historia. Su contribución es de vital importancia en el desarrollo de los estudios de geometría y aritmética. Y os voy a contar una pequeña anécdota sobre Pitágoras. Pitágoras era vegetariano, y aunque pensemos que este tipo de hábitos de alimentación son novedosos, la verdad es que no, ya en tiempos antiguos se practicaban. Pero bueno, no hemos venido a hablar sobre Pitágoras, sino sobre su teorema. Y es que el teorema de Pitágoras es un teorema mundialmente conocido y aunque tiene más de 2500 años de antigüedad, se sigue utilizando hoy en día en numerosos campos de la vida diaria, como bien pueden ser la arquitectura, la topografía o la navegación marítima y terrestre. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a ver en qué consiste este teorema. ¡Vámonos a la pizarra! Bueno, pues para empezar vamos a recordar unos conceptos básicos sobre triángulos. Como bien sabéis, un triángulo es un polígono compuesto por tres lados. ¿Y cómo identificamos los elementos que conforman ese triángulo? Muy fácil. Los vértices los identificamos con letras mayúsculas A, B y C, mientras que los lados los identificamos con letras minúsculas. Los lados reciben las letras del vértice opuesto. Por último, los ángulos se suelen nombrar con letras griegas, correspondiendo también con las letras de su vértice. ¿Qué más debemos saber en un triángulo? Pues que la suma de todos sus ángulos es igual a 180 grados. Los triángulos se pueden clasificar en función de varias de sus características. Para explicar el teorema de Pitágoras, vamos a recordar cómo se clasifican los triángulos en función de sus ángulos. Si el triángulo tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, el triángulo será un triángulo rectángulo. Si todos sus ángulos son agudos, es decir, todos ellos son menores de 90 grados, el triángulo va a ser un triángulo acutángulo, mientras que si uno de sus ángulos es mayor de 90 grados, es decir, es obtuso, el triángulo será obtusángulo. Debemos acordarnos de esta clasificación porque el teorema de Pitágoras nos aplica siempre y solo para triángulos rectángulos. Y ahora vamos con la nomenclatura que utilizamos en los triángulos rectángulos. Los lados que conforman el ángulo recto reciben el nombre de catetos. Por tanto, este lado y este lado son los catetos de este triángulo rectángulo, mientras que el lado opuesto al ángulo recto recibe el nombre de hipotenusa. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pues nos indica que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. C cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual a al cuadrado, cateto al cuadrado, más B cuadrado, cateto al cuadrado. Y esto se cumple para todos los triángulos rectángulos. Y fijaos qué implicación tiene este teorema. Y es que si construimos tres cuadrados utilizando para ello cada uno de los lados que tienen nuestro triángulo rectángulo, tenemos que el área del cuadrado verde es igual a la suma de los cuadrados rosa y amarillo. Y es que, como bien sabéis, el área del cuadrado es lado por lado, por tanto, lado al cuadrado. El cuadrado verde tiene por lado la hipotenusa, por tanto, su área es hipotenusa al cuadrado. El cuadrado rosa tiene por lado un cateto, por tanto, su área será cateto al cuadrado. El cuadrado amarillo tiene por lado el otro cateto y su área será cateto al cuadrado. Tenemos que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. El primer problema nos pide que calculemos la hipotenusa del siguiente triángulo. Como vemos, es un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto y por tanto podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a llamarle a la hipotenusa C y sabemos que hipotenusa al cuadrado, C cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
3 al cuadrado más 4 al cuadrado. C cuadrado es igual a 9 más 16. C cuadrado es igual a 25. Y ahora despejamos la c. Si la tenemos al cuadrado, lo que tenemos que hacer es la raíz cuadrada del número que tenemos al otro lado del igual. 25. Y esto es igual a 5. La hipotenusa de este triángulo es 5. El siguiente problema nos pide que calculemos el cateto del siguiente triángulo. Como vemos, es un triángulo rectángulo también. Aquí tenemos el ángulo recto. Y nos dice que un cateto mide 12 y la hipotenusa mide 13. Vamos a llamarle a este cateto A. Y tenemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, 13 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A al cuadrado más 12 al cuadrado. Tenemos que despejar la A. Por ello, el 12 al cuadrado pasa al otro lado del igual, restando. 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado es igual a A al cuadrado. Por lo que tenemos que A al cuadrado es igual a 13 al cuadrado, que son 169, menos 12 al cuadrado, que son 144, y por tanto A al cuadrado es igual a 25. Despejamos la A, para ello hacemos la raíz cuadrada de 25 y tenemos que el cateto es igual a 5. Y para finalizar con los problemas, vamos con una aplicación práctica del teorema de Pitágoras. El problema nos dice así: queremos instalar una tirolina entre nuestra casa del árbol, que está a 7 metros de altura, y un punto situado en el suelo a 24 metros de longitud. Calcular la longitud del cable necesario. Nos vamos a nuestro esquema y nos indica que el punto más alto de la tirolina está a 7 metros de altura, mientras que el punto más bajo está a 24 metros del punto inicial. Si os fijáis, aquí hemos construido con nuestra tirolina un triángulo rectángulo, donde tenemos la longitud de un cateto, 7 metros, y la longitud del otro cateto, 24 metros. Y lo que nos están pidiendo es la longitud de la hipotenusa, es decir, de nuestro cable para la tirolina, que vamos a llamar C. El teorema de Pitágoras nos dice que hipotenusa al cuadrado, C cuadrado, es igual a cateto al cuadrado, 7 al cuadrado, más cateto al cuadrado, 24 al cuadrado. C cuadrado es igual a 49 más 576. C cuadrado es igual a 625. Y despejamos C haciendo la raíz cuadrada de 625. C es igual a 25 metros. Y así de fácil hemos calculado la longitud necesaria para nuestro cable de la tirolina. Ya habéis visto lo fácil que es utilizar el teorema de Pitágoras. Y por tanto, recordad que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Si os ha gustado este vídeo, espero que dejéis vuestro me gusta, vuestros comentarios, y si todavía no estáis suscritos al canal, que os suscribáis, que activéis la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que publique un nuevo vídeo, y nos vemos en una próxima cápsula. ¡Hasta luego!